Bueno, hoy en día la tecnología que llevamos todos en los bolsillos está, digamos, diseñada milimétricamente por auténticos ejércitos de ingenieros. Y todo para retener nuestra atención. Totalmente. Y además es todo muy silencioso, esterilizado, táctil, muy limpio todo. Exacto. Pero a ver, ¿y si descubriéramos que la verdadera ciencia de exprimir carteras y, bueno, de manipular la psicología humana se perfeccionó hace más de 40 años? Con aquellos monitores de tubo pesadísimos y luces parpadeantes. Sí, y usando simples monedas de 25 pesetas, los míticos 5 duros. Hoy no venimos a hablar de la década de los 80 desde esa perspectiva de nostalgia vacía que a veces inunda la cultura pop actual, para nada. Claro, no es el típico repaso de qué guay era todo. No, el objetivo de este análisis a fondo es, pues, comprender cómo un medio de entretenimiento pasó de ser un mero experimento técnico, o sea, casi una curiosidad de laboratorio de informática. Sí, un juego de nicho total. A convertirse en una revolución cultural absoluta, que, de hecho, cimentó las bases del diseño de todo lo que consumimos hoy en día. Exactamente, porque, es un salto evolutivo gigantesco y a menudo creo que muy poco comprendido en toda su profundidad técnica. Pasamos de mover un píxel solitario en una pantalla monocromática a generar una industria multimillonaria. Una locura de industria, además. Sí. Una industria que redefinió desde cero la manera en que el ser humano interactúa con las máquinas y, lo que es más importante, la forma en que interactuamos entre nosotros a través de ellas. Para ello tenemos sobre la mesa un documento que es verdaderamente fascinante. Se titula Luces de neón y monedas de 25 pesetas. Un título buenísimo, por cierto. Buenísimo, sí. Y vamos a sumergirnos en él para que quienes nos escuchan puedan comprender de dónde vienen los cimientos del diseño de juego moderno y, sobre todo, para capturar esa peculiar atmósfera social que definió a toda una generación. Vale. Vamos a desgranar esto porque el texto no describe el salón recreativo como un simple local comercial. No, para nada. Lo pinta casi como un templo. Tal cual. Pide a quien lee que visualice la escena como si fuera, 1985 y estuviera cruzando las puertas de una nave espacial anclada en el centro de su barrio. Y es una metáfora brillante, porque recalca lo verdaderamente alienígena que resultaba esa tecnología para la época. Es que es fundamental empezar por la atmósfera, por ese asalto a los sentidos. Totalmente. Porque si nos quedamos solo en contar qué juegos había, pues perdemos la mitad de la historia. El documento hace un trabajo excelente describiendo esa sobrecarga sensorial. Imaginemos la escena por un momento para quienes nos escuchan. La oscuridad del local solo se rompe por los destellos epilépticos de decenas de pantallas. ¿Y el olor? ¡Ostras! El olor. El aire estaba cargado de un inconfundible y penetrante olor a ozono. Esa especie de electricidad estática que desprendían los inmensos monitores de tubos de rayos catódicos, calentándose todos al unísono. ¿Y sudor? ¿Y tabaco seguro? Seguro. Y luego está el sonido, claro. No era una simple musiquita de fondo de ascensor. ¿Qué va? Era una cacofonía ensordecedora de sintetizadores primitivos compitiendo a máximo volumen y todo esto mezclado con el incesante clac-clac de los joysticks y los botones siendo, golpeados sin piedad por cientos de manos. Madre mía, me lo estoy imaginando y me estreso. Pero fíjate, en medio de ese caos sensorial, lo que operaba era un ecosistema social hiperestructurado. Es verdad, no era solo ruido. Exacto. Estos lugares eran auténticos centros neurálgicos, con sus propias reglas no escritas, su jerarquía y su propia microeconomía. Se generó una jerga que operaba como un protocolo social estricto. Expresiones como «te echo el reto» o «me pido las siguientes». ¡Qué mítico! Eran, literalmente, contratos verbales entre desconocidos. Y me encanta el detalle del lenguaje no verbal que menciona el texto. El famoso arte de dejar una moneda, una de esas míticas de 5 duros, justo ahí, en el marco de plástico de la pantalla. El sistema de reservas de los 80. Eso es. Era un gesto súper vinculante. Significaba que estoy en la lista de espera, el próximo turno es mío. Y nadie, absolutamente nadie, cuestionaba ese trozo de metal apoyado en el plástico. Es que esa moneda era una red social física. Piénsalo. Hoy entramos en Internet o, en un servidor privado para ver quién lidera una clasificación mundial y todo de forma anónima. Ya, desde el sofá de casa. Claro, pero allí las leyendas se forjaban en persona, a nivel puramente local. El documento relata cómo las propinas de toda una semana se esfumaban en 10 minutos de gloria.
La presión psicológica era inmensa, porque tenías un público real a espaldas de quien jugaba, Un corro de gente mirando, juzgando cada movimiento, cada error que cometías. Lo fascinante de esto es que, para entender verdaderamente cómo estas máquinas lograban atrapar a la gente con esa intensidad devoradora, pues tenemos que analizar la ingeniería psicológica de los juegos fundacionales. La base de todo. Eso es, entre 1980 y 1984 vimos como mecánicas que eran extremadamente simples y programadas con apenas unos pocos kilobytes de memoria, lograron crear iconos culturales gigantescos. Empecemos por el titán de 1980, el Pac-Man. El rey indiscutible. El documento lo corona como el primer fenómeno de masas real. Es alucinante como un simple círculo amarillo al que le falta una porción logró, pues eso, conquistar el planeta entero. Lo fascinante de esto es que el genio de Pac-Man radica en dos revoluciones simultáneas. La primera es visual, o sea, la abstracción dio paso a la identidad. Pac-Man no era un bloque cuadrado que simulaba ser un tanque, como pasaba antes. Ya, no era como el Pong. Claro, era un personaje reconocible con una boca animada. Introdujo la idea del laberinto y el instinto primario de ser perseguido, lo cual atrajo a un público infinitamente más amplio. Tanto a hombres como a mujeres, que hasta entonces el público era muy de nicho. Exacto. Pero la segunda revolución, y la más importante, estaba oculta en su código. Ah, ¿te refieres a la inteligencia artificial de los fantasmas? Esa misma. Porque podría parecer que los 4 fantasmas simplemente perseguían al personaje amarillo al azar, dando vueltas por ahí. Pero el creador, Toru Iwatani, programó algoritmos distintos para cada uno. ¡Ostras! ¿En serio? Yo estaba convencida de que era totalmente aleatorio. ¿Qué va? Uno iba directo hacia la posición del jugador, otro intentaba adelantarse unos pasos para cortarle el paso por delante y otro patrullaba zonas concretas. Esto creaba la ilusión constante de estar siendo acorralado, o sea, mediante una estrategia de grupo. ¡Qué maravilla de diseño! Esa complejidad invisible es lo que convertía cada partida en un rompecabezas de supervivencia. Y un año después, en 1981, esa complejidad invisible da un salto hacia la narrativa con Donkey Kong. Palabras mayores. Ya no era solo sobrevivir en un laberinto cerrado y plano. Había una meta clara: rescatar a una damisela de un gorila gigante saltando sobre barriles rodantes. Fue literalmente el nacimiento del género de plataformas y el debut del carpintero que conocíamos como Jumpman. Que el mundo entero acabaría llamando Mario, por supuesto. Claro, el mismísimo Super Mario. Donkey Kong demostró que las mecánicas de juego podían estar al servicio de una pequeña obra de teatro, por así decirlo. Pero, bueno, mientras Mario escalaba vigas de acero, el espacio exterior seguía siendo el terreno de pruebas ideal para exprimir la psicología del jugador. Y ahí el documento destaca a Galaga. También de 1981, sí. Y Galaga es un ejemplo perfecto para explicar cómo se manipulaba la gente que jugaba. El texto subraya una genialidad de diseño absoluto. Y es que las naves enemigas no solo disparaban. No, hacían algo mucho peor. Podían lanzar un rayo tractor y secuestrar la nave de quien jugaba. O sea, te robaban tu propia vida. Es un mecanismo maravilloso y cruel a la vez, porque por primera vez el juego te arrebataba tu recurso más valioso y lo convertía en un rehén. Quien estaba a los mandos se veía obligado a tomar una decisión de inversión a tiempo real. Una locura de presión. Es que tenías que pensar, arriesgo la vida que me queda para intentar destruir al enemigo que tiene mi nave apresada, y si lo consigo, obtengo doble poder de fuego. Era una gestión del riesgo contra la recompensa elevadísima. Jugaba directamente con la avaricia humana. Totalmente. Y hablando de exprimir al máximo una idea, aquí tengo que hacer una pausa y cuestionar algo que el documento plantea y que solemos dar por sentado en el mundo del entretenimiento actual. A ver, cuenta. Siempre se dice que las secuelas son peores, ¿no? Meros intentos comerciales de exprimir la gallina de los huevos de oro sin aportar nada. Pero el texto destaca a Miss Pac-Man en 1982 como un caso donde la secuela es objetivamente superior al original. Es un debate clásico. Pero, a ver, ¿por qué cambiarle el lazo al personaje, que parece un cambio estético sin más, hizo tanta diferencia real en el juego? Pues mira, es un argumento muy válido, y la clave vuelve a estar otra vez en el código. El primer Pac-Man era un juego determinista, es decir, si alguien realizaba exactamente los mismos movimientos al empezar, los fantasmas reaccionaban de la misma forma siempre. Todo era predecible. Ah, claro, por eso la gente se aprendía los caminos de memoria. Exacto. Quienes jugaban en los salones aprendieron a memorizar patrones perfectos.
Podían jugar durante horas y horas con una sola moneda. Y claro, desde el punto de vista del dueño del local, eso era un desastre económico. Claro, les arruinaban el negocio. Entonces, Miss Pac-Man inyectó rutinas de verdadera aleatoriedad en los enemigos. Los laberintos eran más rápidos, variados, y obligó a abandonar la memorización. Exigió pura improvisación, reflejos y una adaptación constante. Había que dominar el caos absoluto y si exploramos juegos que experimentaron con lógicas extravagantes para mantener ese flujo de monedas constante, la fuente menciona Dig Dug, también de 1982. ¡Qué locura de juego! Un concepto verdaderamente marciano, ¿eh? O sea, excavas bajo tierra y tu única arma contra los monstruos es una bomba de aire. Literalmente les clavas una manguera y los inflas hasta que explotan en 1000 pedazos. Dicho así, suena macabro, la verdad. Pero visualmente resultaba casi cómico. Sin embargo, su brillantez residía en la ventana de vulnerabilidad. ¿A qué te refieres con eso? Pues que inflar a un enemigo requería detenerse y presionar el botón repetidamente durante un par de segundos, que eran cruciales. En esos segundos, el jugador quedaba completamente expuesto a que vinieran otros y le atacaran. De nuevo, microdecisiones de riesgo y recompensa empaquetadas en fracciones de segundo. Hasta que, llegó el juego que demostró que el riesgo y los disparos ni siquiera eran necesarios para generar una adicción absoluta. Hablamos de 1984 y la grandísima llegada de Tetris. Palabras mayores otra vez. Es la prueba definitiva de que el orden y la lógica pura podían vaciar los bolsillos tan rápido como las naves espaciales, ¿eh? Desde luego. Tetris es, y yo estoy convencido de esto, posiblemente el diseño de software más elegante jamás creado. O sea, elimina por completo la figura del avatar. No hay personaje. Eres solo tú contra las piezas. Exacto. Quien juega no es un héroe espacial ni un comecocos. Es sencillamente la fuerza abstracta que intenta poner orden en un caos incesante de bloques geométricos. Y la razón por la que es tan hipnótico tiene una base psicológica súper sólida, que explota lo que en psicología se conoce como el efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik. Ojo, aclaremos esto para la audiencia que no esté familiarizada con el término. Sí, claro. Es la tendencia natural de nuestro cerebro a recordar y obsesionarse con tareas inacabadas o interrumpidas, mucho más con las tareas completadas. Ah, qué curioso. Claro. Tetris genera constantemente líneas incompletas, huecos vacíos, tareas sin terminar. Y justo cuando por fin logramos completar una línea y hacerla desaparecer, la satisfacción dura, un milisegundo, porque la pantalla ya se está llenando de nuevos errores que corregir. Es un bucle de insatisfacción y resolución perfecto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque una vez establecido este lenguaje básico, digamos, el laberinto de Pac-Man, el salto de Donkey Kong, el riesgo de Gálaga o el orden de Tetris, los salones recreativos se enfrentaron a un muro. Se estancaron un poco, sí. Claro, es que los jugadores cada vez eran mejores, aprendían rápido. Y además las consolas domésticas empezaban a asomar la cabeza en los hogares. Entonces, ¿cómo justificaban los salones que la gente saliera a la calle y siguiera gastando monedas de 25 pesetas sin parar entre 1984 y 1989? Pues la respuesta fue iniciar una escalada armamentística tecnológica sin precedentes. O sea, el diseño puro ya no era suficiente. Había que vender un espectáculo masivo. Un show en toda regla. Exacto. La innovación visual y la creación de hardware físico impresionante se volvieron la única forma de justificar el peaje de la moneda. Había que ofrecer, experiencias que fueran físicamente imposibles de meter en el salón de una casa. Y vaya si lo hicieron, ¿eh? La revolución visual fue cegadora. El texto menciona la llegada del falso 3D con Pole Position en 1982, que era un juego de Fórmula 1 que utilizaba una técnica matemática para escalar las imágenes súper rápido. Te daba una sensación vertiginosa de que la carretera y los carteles publicitarios avanzaban hacia el parabrisas. Para la época era magia pura. O el inmenso impacto de Star Wars en 1983 y sus gráficos vectoriales. Que para que la gente se haga una idea, los gráficos vectoriales no usaban los clásicos píxeles cuadrados formando dibujitos estáticos. No, era tecnología punta. Utilizaban láseres para dibujar líneas continuas de luz en la pantalla. Ver la trinchera de la Estrella de la Muerte dibujada con rayos de neón brillantes, de verdad, era lo más parecido a pilotar un X-Wing real. Era la vanguardia de la simulación aeroespacial, pero aplicada al entretenimiento callejero.
Y fíjate, en el extremo opuesto del espectro tecnológico, ese mismo año el documento resalta a Dragon Slayer. Madre mía, Dragon Slayer. Una máquina que reprodujo el sueño absoluto de jugar directamente dentro de una película de animación. Una película interactiva carísima, por cierto. El texto señala que requería el doble de monedas que una máquina normal para poder jugar una sola partida, o sea, te dejabas la paga. Ya, pero es que utilizaba tecnología Laserdisc. En lugar de generar gráficos por ordenador en tiempo real, la máquina reproducía fragmentos de animación tradicional, dibujada por exanimadores de Disney, ¿eh? Era precioso de ver, la verdad. Y todo dependía de si se presionaba el botón correcto en el momento exacto. En términos de jugabilidad, te diría que era un paso atrás, casi un ensayo y error rudimentario, pero demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar para acaparar la atención visual. Pero es que la inmersión no se quedó solo en los ojos, se volvió puramente corporal. Y aquí me gustaría establecer una analogía, si me dejas. Los enormes muebles dedicados de finales de los 80 fueron, literalmente, la realidad virtual de su época. Compañías comenzaron a vender eventos físicos. Por ejemplo, Punch-Out! En 1984. Utilizaba 2 pantallas apiladas verticalmente para transmitir la escala gigantesca de los boxeadores. Parecían enormes, sí. Y incorporaba un chip de síntesis de voz. Escuchar al árbitro gritar la cuenta atrás con esa voz digitalizada te metía directamente dentro del cuadrilátero. Y yo creo que la cima de esta filosofía la coronó el diseñador Yu Suzuki con Hang-On en 1985 y bueno, luego con Outrun en el 86. El mueble de Hang-On no era un simple panel con botoncitos y una palanca, era una réplica funcional de una motocicleta de gran cilindrada. Con su plástico sólido, su acero. Montada sobre muelles. Para girar en la pantalla, quien jugaba tenía que abrazar el depósito y usar todo el peso de su cuerpo para inclinar la estructura física. Sudabas jugando a eso. Ya te digo, o Space Harrier, con ese tablero de ajedrez infinito y su estética synthwave súper deslumbrante, donde, ojo, te sentabas en una cabina hidráulica que te sacudía violentamente con cada explosión. Era, literalmente, el triunfo del exceso. Un exceso maravillosamente calculado, eso sí. Pero mientras el hardware crecía de forma bestial, hubo otra revolución paralela que fue mucho más sutil y astuta, ¿eh? La revolución social y de la acción cooperativa. Ah, el multijugador. Exacto. Hasta ese momento, jugar acompañado solía significar esperar a que el otro perdiera su turno. Gauntlet, en 1985, cambió el paradigma por completo al permitir que 4 personas jugaran simultáneamente en la mismísima pantalla. Red Warrior needs food badly. O sea, esa mítica frase digitalizada de Gauntlet que el documento además cita con muchísimo cariño. Y es que esa frase resume un experimento sociológico extraordinario, de verdad. Gauntlet metía a 4 personas en una mazmorra, pero la vida de todos disminuía constantemente, como si tuvieran hambre en la vida real. ¡Qué agobio, por favor! La única forma de sobrevivir era recoger platos de comida que estaban esparcidos por el mapa. Cuando el juego anunciaba por los altavoces a todo volumen que el guerrero rojo necesitaba comida con urgencia, obligaba al grupo a colaborar cediéndole la poción. ¿O no? O no, claro. Fomentaba que alguien robara el alimento por puro egoísmo. Y eso provocaba gritos, insultos y discusiones reales frente a la máquina. Básicamente monetizaron la camaradería y la traición a partes iguales. Y a partir de ahí, bueno, la violencia cooperativa se refinó muchísimo. Kung Fu Master en el 84, fuertemente inspirado en todo el cine de artes marciales de Bruce Lee, sentó las bases de ir avanzando lateralmente, destrozando oleadas y oleadas de enemigos. Fue la semilla, sí. Fue la semilla que germinó en Double Dragon en 1987, el padre absoluto de las peleas callejeras. Definió el género de yo contra el barrio, donde 2 personas colaboraban hombro con hombro repartiendo patadas voladoras en escenarios urbanos súper decrépitos. O Contra, también del 87, que era acción pura estilo Rambo y, por cierto, el origen del famoso código Konami. Sí, sí. Fue la coreografía de la violencia virtual llevada a su máximo esplendor. No nos olvidemos de cerrar la década mencionando lo que era conducir un Ferrari Testarossa con música de lujo en Outrun, o lo superadictivo y tierno que era Bubble Bobble con sus dinosaurios en el 86. ¡Ay, Bubble, qué mítico! Y luego, terminando en la épica fantasía de espada y brujería y dragones de Golden Axe en 1989. Había de todo. Ahora bien, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo.
Hemos hablado mucho de inmersión, de mecánicas, de diseño inteligente, pero ¿qué pasa con juegos como Ghosts and Goblins, de 1985? La pesadilla de muchos. El documento lo destaca como infamosamente difícil, o sea, un juego que directamente castigaba de forma sádica cualquier pequeño error. Si una máquina aniquila a quien intenta disfrutarla en menos de, 3 minutos, pues la reacción lógica sería no volver a meter una moneda jamás. ¿Por qué funcionaba económicamente este modelo de tortura absoluta? Pues mira, es una gran pregunta, porque a priori parece ir en contra de las reglas básicas del buen servicio al cliente, ¿no? Si frustras al cliente, se va. Claro, es lo lógico. Pero aquí es donde volvemos a la naturaleza del salón recreativo como escenario público. Esa dificultad extrema no era un error de diseño. Era un escaparate de prestigio puro y duro. Ah, para lucirse. Exacto. Sobrevivir 10 minutos en Ghosts and Goblins no era jugar, era una actuación pública. Generaba corros de personas alrededor de la máquina, observando a la leyenda local intentar lo que parecía imposible. ¡Tela! Ese aura de desafío inalcanzable provocaba que muchos, por orgullo, metieran su moneda solo para intentar demostrar que podían hacerlo mejor, aunque luego fracasaran estrepitosamente a los 30 segundos. O sea, el espectáculo del fracaso, básicamente. Y hablando de intentar lo imposible, esto nos lleva al fascinante concepto de la kill screen, o la pantalla de la muerte, ¿verdad? Así es. Esos jugadores de élite llegaban a ser tan absurdamente buenos memorizando patrones que literalmente rompían las matemáticas de los juegos. El caso más famoso es el nivel 256 de Pac-Man. ¡Qué locura de nivel! Quienes lograban llegar hasta allí, tras horas y horas de juego perfecto sin fallar ni una vez, se encontraban con que la mitad de la pantalla se convertía en un galimatías incomprensible de letras y colores. Como un fallo de Matrix. Algo así. La memoria interna del hardware de 8 bits no podía contar más allá del número 255. Al intentar procesar el nivel 256, el juego colapsaba sobre sí mismo. El jugador había de alguna forma superado la capacidad física de la máquina. Increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado motocicletas de plástico hidráulicas, algoritmos fantasmas, laberintos colapsados por la memoria y cooperativos basados en la pura traición entre amigos. Pero si cerramos el documento luces de neón y monedas de 25 pesetas y miramos un poco a nuestro alrededor hoy en día, ¿cuál es el sustrato real de toda esta evolución? O sea, ¿cuál es el legado de esa era frente a la actualidad? Pues mira, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, yo creo que la conclusión clave del análisis es el contraste brutal entre las metodologías de ayer y de hoy. Hoy tenemos vastos mundos abiertos con gráficos fotorrealistas y narrativas súper complejas como si fueran películas. Sí, te llevan muy de la mano. Claro, pero los creadores de los años 80 dependían de un diseño de juego implacable y químicamente puro, gobernado por unas reglas de hierro. Reglas muy duras, además. La primera regla de oro: 0 tutoriales. O sea, no había instrucciones amables en pantalla diciéndote presiona X para saltar. Las mecánicas se aprendían de la forma más dura imaginable, experimentando y muriendo constantemente. El fracaso era el único método pedagógico que existía. O sea, ensayo, error y un castigo económico inmediato en forma de perder tus 5 duros. Exactamente. Y la segunda regla de oro era la ausencia de guardado. Hoy en día, si tomamos una mala decisión en un entorno virtual, pues recargamos una partida guardada hace 2 minutos y no pasa nada. Salvar la partida te salva la vida, claro. En el ecosistema del salón recreativo, si alguien quería ver la secuencia final de Golden Axe o de Double Dragon, tenía que alcanzar un estado de concentración zen increíble. Y dejarse un pastizal también. Bueno, y memorizar patrones exactos y ejecutar una partida casi perfecta de principio a fin en una sola sesión, sin margen para el cansancio. Te aseguro que la tensión arterial y psicológica que eso generaba es algo que muy pocos medios de entretenimiento contemporáneos logran replicar a día de hoy. Y fíjate, esto plantea la reflexión definitiva sobre cómo esa limitación técnica les forzaba a aplicar una psicología de persuasión que era magistral, porque los programadores tenían a su disposición pues, paletas de colores súper limitadas, chips de sonido muy básicos y apenas memoria. Hacían magia con muy poco. Pero tenían un mandato corporativo inquebrantable: mantener la atención del cerebro humano completamente cautiva frente a esa pantalla resplandeciente. El diseño de la curva de dificultad, las alertas sonoras estridentes, la cuenta atrás del insert coin parpadeando en rojo y metiéndote prisa,
Todo ese entramado convergía en asegurar que el flujo de monedas de 5 duros jamás cesara. Era un modelo de seducción rítmica y castigo severo, milimetrado hasta el último píxel. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra época actual. A menudo creemos que las dinámicas de retención de usuarios y los algoritmos adictivos son un invento de las redes sociales del siglo XXI, de Silicon Valley. No. Pero los verdaderos arquitectos de la economía de la atención trabajaban en Japón y en Estados Unidos a principios de los 80. Seducción y castigo. Esa idea nos deja el terreno perfectamente preparado para un último pensamiento provocador. Algo que, no se suele mencionar, pero que resulta bastante evidente tras todo este análisis a fondo. A ver qué nos dejas hoy. Si observamos fríamente aquella época, toda la cultura de los salones recreativos se construyó sobre la brillante monetización del fracaso del jugador. O sea, literalmente, la industria forzó a que pagar dinero en efectivo fuera el único peaje posible para poder aprender de los propios errores. Es una forma muy cruda de verlo, pero es verdad. Y si aceptamos que ese es el origen de gran parte de la tecnología interactiva que consumimos a diario, pues la pregunta que la audiencia debería hacerse hoy, frente a las pantallas que llevamos en nuestros bolsillos, es la siguiente. ¿Qué porcentaje de nuestras aplicaciones modernas, desde, la ansiedad que genera el scroll infinito, pasando por las luces y sonidos de las notificaciones hasta las mecánicas de las microtransacciones de los juegos actuales, es en secreto heredero directo de esos mismos trucos psicológicos de chantaje y recompensa forjados hace 40 años entre el humo del tabaco y el resplandor hipnótico del neón? Ostras, da que pensar, ¿eh? Os dejamos a quienes nos escucháis dándole vueltas a esa idea. Hasta el próximo análisis.